Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente un lunes en este ciclo de encuentros de nuevas y viejas autocracias. Hoy nos acompaña Eduardo Repillosa Fernández. Eduardo es politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. Actualmente es director general de Transparencia Electoral y es autor del libro Así se vota en la Argentina, en Venezuela, perdón. También tiene un libro sobre los 36 años de elecciones presidenciales en la Argentina y ha sido coordinador de misiones de observación electoral. Eduardo hoy nos va a estar presentando este trabajo sobre la integridad electoral en la Argentina, es decir, qué pasa en los procesos electorales en nuestras provincias. Miren justamente qué encuentro tan adecuado de acuerdo a nuestro calendario electoral. Este trabajo se desarrolló también desde Transparencia Electoral con la ayuda de la Fundación Friedrich Naumann de Argentina y arrancamos entonces. Eduardo, yo me silencio, así podés arrancar vos. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todos. Se ve mi pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, hoy les agradecemos el espacio para presentarles un adelanto de lo que es el Mapa de Integridad Electoral de Argentina 2023. Es uno de los proyectos bandera, si se quiere, de nuestra organización de transparencia electoral. Es la tercera edición de este estudio y hay un par de, como decía Constanza, es un proyecto que en esta oportunidad hicimos gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann y de Libertad y Progreso, en alianza con la organización Libertad y Progreso. Yo, antes de empezar con la presentación del mapa, un poco para presentarles la metodología y los resultados que obtuvimos este año, yo por lo general empiezo, Constanza, hay una persona que está en el waiting room. Se llama Cristina Amalia López, no sé si la ves. Sí, pero yo No, ya lo no. admití, ¿eh? Ah, Ya lo ok, ok, admití, la tengo uniendo, quedó ahí en ok. uniéndose, pero sí, ya está. Dale, Igual bueno. vos tranquilo, yo me voy fijando eso. Dale, bueno. Antes de entrar en el tema del mapa, de la metodología y los resultados, yo por lo general doy una introducción en cuanto a lo que, digamos, lo que buscamos, lo que busca la esencia del mapa, aclarar algunos conceptos, ¿no? Hacer algunas precisiones conceptuales. Por un lado, ¿qué es calidad democrática? ¿No? El mismo concepto, calidad de la democracia, hace ilusión a la necesidad de medir la calidad o a la necesidad de medir la intensidad con la cual se da el fenómeno de democracia. Es decir, ya dejó de ser, o por lo menos tenemos que trascender, ¿no? El hecho o la identificación del fenómeno como tal, es decir, si existe o no existe democracia en un contexto dado, ¿no? En un caso particular, y pasar, ir más allá y estudiar un poco, evaluar o analizar la calidad o la intensidad en la cual se da esta democracia. Yo cito al paper, un paper muy leído de Levin y Molina, en el que comentan que hay un reconocimiento muy amplio de que para la democracia funcione y sus procedimientos sean significativos, es decir, produzcan los resultados que se esperan, deben darse algunas condiciones mínimas, ¿no? Entonces, esas condiciones mínimas, que son, entre otras cosas, ciudadanía inclusiva, acceso abierto, y en términos claros y relativamente iguales a la actividad política para individuos y organizaciones, libertad de información y organización, y mecanismos formales e informales para asegurar rendición de cuentas y responsabilidad, en qué calidad o en qué medida se dan esas condiciones mínimas, ¿no? ¿Es medible la calidad de la democracia? Pues, es decir, depende, hay un reconocimiento amplio, pero no hay una única forma de medir calidad de la democracia, ¿no? Yo cito el reporte de Libertad en el Mundo de Freedom House, que es una organización que ha estado reportando, lo pongo como ejemplo porque tiene una metodología que atiende precisamente
a estas condiciones mínimas que deben darse en ciertos países para medir la libertad que existe en algunos aspectos desde el punto de vista de la democracia como fenómeno presente en esos países, pero también de libertad ciudadana, ¿no? El respeto a derechos civiles y políticos, que es uno de los aspectos que se debe medir cuando hablamos de calidad democrática. Habiendo aclarado el tema, habiendo aclarado el concepto de calidad democrática, pasamos a también precisar de qué hablamos cuando hablamos de integridad en procesos electorales o de integridad electoral, ¿no? A nivel internacional hay normas contenidas en acuerdos multilaterales, convenciones, tratados, donde las elecciones son consideradas un mecanismo necesario de participación en estados democráticos, ¿no? Entonces, si esas normas no se lesionan, no se manipulan elementos del proceso electoral, todo el proceso electoral, todas sus etapas, preelectoral, jornada electoral y etapa postelectoral, y no se contradice más allá de las normas, de los valores democráticos que deben sustentar esas elecciones, entonces estamos hablando de integridad electoral. Nuevamente nos encontramos con un concepto, ¿no?, en el que hay un mínimo de acuerdos sobre esas normas o postulados éticos que deben regir la forma en la que celebramos elecciones, pero seguimos estando hablando de un concepto bastante amplio para definir, ¿no? Nosotros, en Transparencia Electoral, lo que desarrollamos fue una metodología para medir la integridad electoral de cada provincia a nivel subnacional en Argentina, y después, ahora más adelante se los detallaré, pero cuando, en términos muy sensibles, muy sencillos, cuando estamos hablando de integridad electoral, nos referimos a la calidad de esas elecciones de la misma manera en la que hablamos de calidad democrática o de calidad de la democracia, también estamos hablando de la intensidad o la calidad en las cuales se dan los procesos electorales, ¿no? Y nuevamente dejamos de lado una concepción estrictamente procedimental de la democracia que hace énfasis en solo si estas elecciones se celebran o no, es decir, si hay elecciones o no. Por ejemplo, el caso no es lo mismo hablar de elecciones en China y Cuba que hablar de elecciones en Argentina o en Brasil, ¿no? Entonces, ¿es medible la integridad electoral? Sí, nuevamente podemos de alguna manera configurar algunas variables, algunas dimensiones que contemplen todas las etapas del proceso electoral, lo cual es muy importante, ¿no? Que contemple todas las etapas, no solo la jornada electoral, y en función de eso podemos tener una idea de cuál es la integridad electoral en cada distrito, en un país dado, en un caso de estudio dado. En este caso es el mapa de integridad electoral argentino. Yo, por lo general, incluyo en esta presentación el cronograma electoral de las últimas elecciones. En este caso es el cronograma electoral de las elecciones de medio término de 2021 en Argentina, porque, como para dar una idea, ¿no?, un pantallazo de lo que es, de lo que son las etapas electorales, ¿no? Hasta cuándo se extienden, ¿no?, de cuándo a cuándo se generan estos procesos generadores de datos que nosotros usamos para poder medir la integridad electoral, o para por lo menos intentar medir la integridad electoral. En este caso, estamos hablando prácticamente de un año, ¿no?, en el que el cronograma electoral se extiende de mayo de 2021 hasta febrero de 2022, y son procesos que esto es simplemente cronograma electoral de una elección en particular. Pero cuando hablamos, cuando incluimos, que es lo que hacemos las organizaciones de sociedad civil que entendemos en materia electoral y que estamos permanentemente desplegados en terreno, a diferencia de las misiones de observación electoral internacionales, que en Argentina no están contempladas en la legislación, digamos, son etapas todas que contemplamos para el análisis, ¿no? Desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022 se puede extender un cronograma electoral, etapa preelectoral, jornada electoral y etapa postelectoral, pero también nosotros consideramos un aspecto muy importante, el marco legal electoral, es decir, el marco, las normas bajo las cuales se celebran estas elecciones, y que efectivamente, en muchos casos,
pueden determinar el resultado de una elección, ¿no? Pueden determinar el resultado de la elección y determinar la manera en la que se termina de componer, por ejemplo, un poder legislativo, la manera en la que se contabilizan los votos para elegir al titular del poder ejecutivo, ¿no? Etcétera. Entonces nosotros, además de este cronograma electoral, que incluye todas estas etapas, nosotros también nos enfocamos en el marco legal electoral, que son procesos que por lo general suceden antes de que se defina un cronograma electoral, es decir, cualquier cambio al marco legal o cualquier marco legal electoral preexistente. Hay estándares internacionales de calidad electoral. Yo por lo general menciono esto porque, digamos, esas condiciones mínimas que deben cumplir las elecciones libres y competitivas llegaron en algún momento a condensarse en unas normas ISO, así como las normas ISO 9001, que cumplen algunas veces son normas de calidad que cumplen las empresas privadas. También existen unas normas ISO, en este caso 54001 de 2019, que es la última actualización de la norma. Fueron propuestas por la Organización de Estados Americanos y de hecho los organismos electorales, esto no mucha gente lo sabe, los organismos electorales y las autoridades electorales pueden incluso certificarse en ISO 54001 para certificar la calidad de sus procesos, ¿no? Que tienen que ver exclusivamente con los procesos electorales. Esto para dar una idea, ¿no? De cómo los estándares no solo han tomado forma y hay acuerdos sobre estándares mínimos que deben cumplir las elecciones, sino que también se ha llegado a configurar un estándar internacional certificable por organismos de auditoría similares a los procesos de calidad que deben a veces certificar empresas privadas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, este es el objetivo del mapa como tal, del producto, es tomando en cuenta las condiciones de las elecciones de 2021, en este caso, porque estamos hablando del mapa de 2023, y los cambios en los sistemas electorales provinciales desde 2021, el índice evalúa los niveles de integridad electoral por provincia para formular recomendaciones, ¿no? En base al análisis de los datos. Entonces, ¿cuál es la método? Estas son las tres dimensiones en las que nosotros incluimos todas las variables que tomamos en cuenta. Estamos hablando de marco legal electoral, que es un balance simplemente de las reglas de juego electoral por cada provincia, donde se identifican oportunidades y amenazas para la democracia subnacional y la forma en la que estas normas o estas reglas determinan los resultados electorales. Igualdad en el acceso a derechos políticos, ¿no? Que tiene que ver con derecho al acceso a la información, indicadores que son dados por cobertura de medios y percepción de especialistas. Estas son encuestas, por supuesto, de percepción, lo mismo que hace, por ejemplo, Freedom House, es decir, tiene especialistas en todos los países y a cada ítem de cada variable se le va otorgando un puntaje en función de la percepción de cada especialista, que en teoría y en principio idealmente debería ser lo más apegado a la realidad e imparcial posible. Los indicadores de cobertura de medios es algo que nosotros usamos para dar una idea de cuáles son las irregularidades que más se difunden, porque no los podemos tomar, digamos, los indicadores de cobertura de medios, aunque nosotros hacemos una selección de medios que idealmente esté distribuida, ¿no?, en el espectro de líneas editoriales que se maneja en cada provincia. Los medios de comunicación en su formato digital, que es el que nosotros contemplamos, en realidad no son una fuente de información que nosotros podemos considerar formal, como por ejemplo podría ser el Ministerio Público Fiscal, o que en otros estudios anteriores, en ediciones anteriores sí tomábamos en cuenta. Los juzgados federales, ¿no? Los juzgados federales electorales que por lo general, o los tribunales que por lo general, tribunales provinciales que por lo general reciben estas denuncias, ¿no? Hay un muy bajo, bueno, eso después se lo puedo explicar
en el análisis de resultados, pero es para darle una idea de más o menos de cómo sopesamos cada uno, ¿no? Cada uno tiene el valor que corresponde, porque hay variables que nosotros simplemente no podemos, como las variables de percepción, por ejemplo, que son precisamente encuestas de percepción que realizamos especialistas por cada provincia. Tenemos que factorizarlas como corresponde, porque no necesariamente responde, porque siempre puede haber un riesgo de sesgo, ¿no? Por parte de los especialistas. Entonces, dada por y después es la competitividad democrática, que es una dimensión que viene dada por una variación del índice de democracia subnacional de Carlos Hervasoni, en el que mide, que propuso en un paper que él denominó teoría rentista de la democracia subnacional en Argentina, ¿no? Tras el análisis de los resultados en base a estas tres dimensiones, las variables que están contenidas dentro de esas tres dimensiones, nosotros categorizamos las provincias en tres grandes categorías, ¿no? Baja integridad electoral moderada y alta integridad electoral. Esto es un poco para dar contexto, voy a pasarlo muy rápidamente, es decir, son las encuestas de Latinobarómetro entre 1995 y 2020, en el que se aprecia, digamos, un apoyo considerable a la democracia como sistema político en Argentina. La última encuesta disponible, que es la de 2020, dio que el 67% consideraba que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y hay una porción, digamos, importante de la población que considera que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible. La famosa mano dura de la que el fenómeno de mano dura, ¿no? que ha sido objeto de estudio por tantos años en América Latina, y un 17% que considera que a la gente de a pie, a la gente común, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, dado que la democracia a mí no me genera resultados, digamos, disocian su día a día, ¿no? El contexto económico, social del país, lo disocian de la existencia de no democracia. Es decir, da igual si hay democracia. Lo mismo en el caso de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Argentina. Del 95 a esta parte ha habido ha decaído, ¿no? La parte de la población que se considera muy satisfecho, más bien satisfecho con la democracia en el 95. Ambas preferencias superaron el 50%. Ahora, a duras penas, supera el 20%, y ha crecido la porción de la población que no se considera satisfecha para nada, o no muy satisfecha con la democracia. Prácticamente el 80% de la población, distribuido entre estas dos preferencias, considera que la democracia no ha funcionado como corresponde. Esto es igualmente, también, digamos, recordemos que estas son encuestas de percepción, ¿no? Son encuestas en los que muy fácilmente se puede, por ejemplo, malinterpretar la pregunta y considerar que se está evaluando un gobierno o una serie de gobiernos, y no la democracia en tal como sistema político, ¿no? Cómo funciona, por ejemplo, los controles entre poderes, etc. Pero es importante, ¿no? Para tener una idea del estado del estado de confianza en la democracia que hay en Argentina, ¿no? Como sistema político. Muy rápidamente les comento las últimas, digamos, un resumen de cómo está compuesto, digamos, cómo ha evolucionado un poco de 2021 para acá, en 2 años, el marco legal electoral en las provincias, ¿no? En 5 provincias rige ahora la ley de lemas. Antes eran 3, desde fines de 2022. 2 provincias se unieron, San Juan y San Luis, a las 3 provincias que donde ya regía esta ley. Con respecto a la idoneidad de candidatos, es decir, candidatos que no estén condenados por corrupción en primera instancia, con sentencia firme. Son 5 provincias que ya implementaron la iniciativa de ficha limpia, que es una
que es una iniciativa que precisamente busca garantizar la idoneidad de candidatos. Son Chubut, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Salta, y hay 6 provincias que usan boleta única, siendo Mendoza la última provincia que se unió a las otras provincias, ¿no? Mendoza, Santa Fe y Córdoba usan boleta única de papel. Cada una de estas provincias usa un sistema similar, pero no igual. En Santa Fe se usa una boleta única por categoría, con lo cual se entrega al elector una boleta por cada categoría en juego, y en Mendoza y Córdoba se utiliza la boleta única de papel, que es una boleta que contiene todas las categorías. Lo único que varía entre el modelo de Mendoza y Córdoba es que es la posición de las categorías y las candidaturas, ¿no? A veces las filas, me refiero al orden de las filas y columnas, ¿no? Si las columnas van en las categorías o candidaturas van en columnas, o las candidaturas o categorías van en filas. Neuquén, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilizan boleta única electrónica, ¿no? En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se usó en 2015, ahora aparentemente se va a volver a usar, pero es, digamos, son los últimos cambios que ha habido este es un pantallazo de lo que es el marco legal electoral ahora, aunque nosotros consideramos algunas otras, como estas que ven acá en el cuadro, de los sistemas electorales provinciales. Estos son todos los aspectos del sistema electoral que nosotros consideramos, ¿no? La reelección indefinida, que para nosotros otorga una mala puntuación a la provincia directamente, porque no se considera la reelección indefinida como un aspecto del sistema que determina ¿no? las posibilidades o las probabilidades de que haya alternancia en una provincia, siendo la alternancia, porque se considera la alternancia un aspecto importante de la calidad democrática. La ley de lemas, que consideramos no es, digamos, un sistema electoral que de alguna manera computa para otro candidato un voto, entendiendo que el elector está votando por un partido, ¿no? Por un partido electoral en lugar de un candidato, y dispone del voto del elector para otorgarlo a otro candidato, siempre y cuando esté en el mismo lema. Que a veces es un poco confuso, ¿no? Cómo se presenta la oferta electoral. Lo mismo con los acoples y colectoras. Con respecto a la paridad cuota de género, bueno, no hay mucho, es decir, hay mucha homogeneidad en ese sentido, porque en Argentina rige paridad de género, y en las provincias, en todas las provincias menos en Tierra del Fuego y Tucumán, rige la paridad de género actualmente. Con respecto al acceso de datos electorales abiertos, esto es un punto muy importante en el que nosotros hacemos mucho énfasis, porque el acceso a los datos electorales para nosotros, y con datos electorales abiertos, ¿a qué me refiero? Nosotros nos referimos a los resultados electorales, que eso sí está disponible por lo general en gran medida en todos los tribunales electorales provinciales. Publican los resultados de los escrutinios provisorios. Los datos electorales abiertos nos referimos, por ejemplo, a la ausencia de miembros de mesa, ¿no? El registro que lleva cada tribunal de la ausencia de datos, la ausencia del ausentismo de autoridades de mesa, dado que pues es un aspecto importante de la jornada electoral, ¿no? De cómo se desarrolla, es algo que determina mucho cómo se desarrolla la jornada electoral en algunos centros. Nosotros hemos tenido en ediciones pasadas, nos hemos acercado a Ministerio Público Fiscal, tribunales electorales, juzgados, secretarías electorales. Todas tienen un protocolo diferente, cada autoridad tiene un protocolo diferente para recabar la información. Algunas autoridades ni siquiera recaban esta información, es decir, no la tienen sistematizada y publicada en ningún sitio. Dependíamos, sobre todo, esa es una de las razones por las cuales reconfiguramos un poco la metodología, de manera que no tuviéramos que dependerle de la respuesta de las autoridades electorales, porque ninguna está obligada a sistematizar o recoger esta información de manera, digamos, estandarizada, ni de publicarla en formato abierto. La Cámara Nacional Electoral tiene una unidad de datos que es muy responsiva, que responde a las solicitudes que hemos hecho, pero la Cámara
Nacional Electoral ha sido muy franca o muy insistente con que dependen de la información que las secretarías electorales y los juzgados federales les comparten, y no siempre es una situación homogénea, ¿no? No siempre es la misma información que comparten. Entonces, el acceso a datos electorales abiertos, más allá de los resultados provisorios de una elección, para nosotros lo consideramos algo muy importante, porque es lo que nos permite evaluar la calidad de esa elección, es decir, la calidad de los procesos electorales que se llevan a cabo en cada provincia, en cada distrito, son inescrutables cuando no hay datos electorales, no hay datos abiertos sobre la ejecución o la implementación de ese proceso, ¿no? Que contempla todas las etapas que mencionaba anteriormente. Entonces, acá, como pueden ver, la gran mayoría de las provincias tienen serias deficiencias con respecto a cómo sistematizan y publican la información que tienen, ¿no? Que tienen disponible, que podrían tomar de sus procesos generadores de datos y que no lo hacen porque no están obligados y porque tienen serias problemas presupuestarios, con lo cual es una limitación que tiene no solo la administración electoral en Argentina, sino el estudio, porque no contamos con información, otro tipo de información que la que ya les comenté. Boleta única, nosotros también lo consideramos, por supuesto, un instrumento superior a la boleta partidaria, en el sentido de que unifica toda la oferta electoral en una sola papeleta, y por lo tanto elimina todas las vulnerabilidades que tiene la boleta partidaria, además de que permite una competitividad, una equidad en la competencia democrática, ¿no? En la jornada, y alternancia de la recuperación democrática, que para nosotros también es muy importante porque es lo que, ¿no?, nos da a entender si hay o no feudos en Argentina. En el caso de San Luis y Neuquén, pues sabemos, quizá no está actualizada esta información por lo que pasó este año, aunque bueno, algunos dirían que lo que pasó en San Luis y Neuquén quizá no es necesariamente alternancia, ¿no?, sustancial. Lo mismo, bueno, este es el mapa, ¿no? Y les pido, quizás, si es posible que no lo compartan, porque porque esto es un adelanto, ¿no? Del mapa que se va a presentar a fin de mes. Es el mapa de integridad electoral, ¿no? Como tal, después digamos, ya después de construido el índice, se traslada al mapa en las tres grandes categorías que habíamos mencionado, con sus tonalidades, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de una integridad moderada en la provincia de Buenos Aires que hablar de la integridad electoral moderada que se da, por ejemplo, en Chaco o en Entre Ríos. Entonces, estos son los resultados del mapa. Consideramos que Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego han estado en el top 5 de los últimos 3 índices. Sabemos que hay algunas, por ejemplo, es como les mencionaba al principio, ¿no? Que hay algunas, hay metodologías, las metodologías que diseñamos, las diseñamos basadas en los estándares que consideramos, ¿no? Cada uno, cada estudio, cada organización, Freedom House, Proyecto de Integridad Electoral, Transparencia Electoral, tienen sus metodologías. Yo quisiera dejar claro, por ejemplo, que esto no habla de, por ejemplo, necesariamente la calidad democrática de un tribunal provincial electoral, porque el tribunal electoral provincial, por lo general, lo que hace es ejecutar la legislación. Por eso nosotros, cuando formulamos las recomendaciones en base a esto, nosotros formulamos las recomendaciones más que nada a el poder político, ¿no? Digamos, el poder que se constituye en las legislaturas provinciales, que son quienes efectivamente establecen las normas y las reglas electorales, porque, bueno, una de las razones por las cuales hay tantas deficiencias, ¿no? El marco legal electoral determina en gran medida los resultados de la elección, la calidad de la elección, y por lo tanto tiene un peso importante en cómo categorizamos estas provincias, ¿no?
Está ahí disponible para preguntas, no quiero extenderme mucho más. Cualquier pregunta que tengan, cualquier consideración es bienvenida. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Ahí prendemos las cámaras, los micrófonos, los invitamos a participar, a trasladar sus preguntas, sus comentarios. Mientras, si querés, yo arranco, Eduardo. Tengo, mirando el mapa, dos dudas que se me aparecen así de arranque. Una tiene que ver por qué ese marrón que iría entre el amarillo y el rojo con la provincia de Buenos Aires, qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, qué es lo que ustedes detectan, y me llama la atención que la provincia de Tierra del Fuego está en verde. No me llaman la atención las que están en rojo, ¿no? Y de hecho, tampoco me llaman la atención el resto de las que están en verde, pero sí el caso de Tierra del Fuego. En el caso de Tierra del Fuego, no sé si te refieres a lo que sucedió en la última elección Sí, pero digo, en provincial. líneas generales me llama la atención que esté en verde, por eso. Pensé que también que era una provincia con más opacidad y menos acceso a la información y menos competencia, que es lo que podríamos decir que pasa en Córdoba o en Mendoza o en Ciudad de Buenos Aires. No, en realidad Tierra del Fuego es una provincia que tiene por lo menos el portal en el que comparten los datos, que es una de las, digamos, el análisis de portales web fue una digamos, de las formas que encontramos de operacionalizar el análisis de acceso a la información. En el caso de Tierra del Fuego, el portal web del tribunal tiene disponible mucha información, actual de procesos electorales actuales como pasados, y los tiene en formato abierto, con lo cual es una de las cosas que le dio, ¿no?, un peso importante. En el caso también de la competitividad democrática, en el índice de democracia subnacional, Tierra del Fuego es una de las provincias en las que ha habido más alternancia, ¿no?, en el poder de fuerzas políticas. Y son varias, es decir, son varios factores fíjate cómo lo que te comentaba de lo que pasó en la elección anterior. Nosotros, para quienes no están al tanto, lo que pasó en la elección anterior es que algunos votos fueron impugnados este año. Fueron impugnados unos votos por la tonalidad de la boleta, ¿no? La tonalidad de la boleta era como un poco más clara, un poco más oscura de lo que estaba previsto, lo que había autorizado el Tribunal Provincial Electoral, y pues fueron impugnados algunos votos y fueron computados a otros, fueron anulados, ¿no?, los votos que fueron impugnados. Con lo cual, con el agravante de que los votos anulados fueron de fuerzas de oposición, ¿no?, en la provincia. Entonces, ¿cómo lo operacionalizamos y cómo nosotros traemos eso a colación? Nosotros, primero, eso no entra dentro de este análisis porque lo habíamos cerrado antes de que sucediera. Pero sí puede suceder. Es decir, para nosotros eso no necesariamente, por ejemplo, en el caso del tribunal, no tenemos cómo operacionalizar eso para achacarlo a o factorizarlo en su desenvolvimiento como autoridad provincial, ¿no? Nosotros nos enfocamos más en las condiciones como de contexto, ¿no? Marco legal electoral, índice de democracia subnacional, que son variables que tienen que ver con elecciones pasadas, ni siquiera con la elección actual. El índice de democracia subnacional que utilizamos, de hecho, pocas cosas cambiaron, porque de 2021 para acá, que fue cuando hicimos la última actualización, muy pocas cosas cambiaron como para afectar sustancialmente ese índice, con lo cual es una de las razones por las que Tierra del Fuego sigue rankeando como en una de las primeras posiciones. Entonces, digamos, eso es uno de los retos, ¿no? Un poco de la metodología, ver cómo podemos llevar más eso a la realidad. Pero en el caso de Tierra del Fuego sí hay una, es considerable la forma, digamos, la cantidad de información que está disponible, ¿no? En el portal web, que fue fue la forma en la que operacionalizamos eso. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, es un conjunto de factores, ¿no? Primero,
el tema con la alternabilidad democrática, digamos, tiene quizá menores niveles de alternancia, estamos hablando a nivel provincial, ¿no? De alternancia en el poder de distintos partidos, tiene quizá, no tiene una información, digamos, el portal del tribunal es prácticamente, quizás eso también atiende al hecho de que siempre, me parece que es una disposición constitucional que las elecciones tienen que ser simultáneas con nación. Entonces el tribunal prácticamente se encarga solo de elecciones, ¿no? de cargos locales para extranjeros, ¿no? Entonces la información que tiene disponible no es no es información que tenga, digamos, que tenga disponible en la página web del tribunal. En su gran mayoría son, digamos, son administraciones electorales muy partidocéntricas, ¿no? Por cómo está diseñado el sistema, ¿no? Es decir, tú entras en los portales web de los tribunales provinciales y lo primero que consigues es, por ejemplo, cómo sistemas, lo que llaman SIGE, ¿no? Sistema de gestión electoral, en los que los apoderados partidarios pueden cargar documentación, pueden después de rendir cuentas, etcétera. Y en uno que otro portal web te consigues una manera de simular el voto para el ciudadano, por ejemplo. Es decir, se les requiere que abran los padrones electorales para consulta. Todos los tribunales electorales tienen ese portal, ¿no? Para consultar el padrón electoral, que se les requiere siempre, excepto Tierra del Fuego, todos se lo requieren a la Cámara Nacional Electoral, y lo tienen disponible en la página web, a excepción de esos algunos simuladores y de la consulta del padrón electoral, muchos servicios para el elector no hay. Entonces hay una tendencia a considerar al partido político como el único cliente, en términos como empresariales, corporativos, el único cliente a satisfacer es el partido político, porque el partido político es el que puede desconocer los resultados, ¿no? O es el que es que quien reconoce o desconoce los resultados. Y es que en última instancia son las organizaciones que canalizan, ¿no? La voluntad de los electores y que digamos, por supuesto, tienen el monopolio, ¿no? de esos canales. Pero nosotros lo que consideramos, y una de las cosas que incluimos en el reporte, con todas estas consideraciones particulares, ¿no? Es decir, hay un cualitativo en el reporte, un cualitativo por cada provincia, en el que hacemos todas estas precisiones, ¿no? Sí, Buenos Aires rankea de esta manera, por estas razones, pero hay que considerar estas otras cosas, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires no administra el proceso electoral provincial prácticamente. Hay un acuerdo con Nación en el cual se le cede gran parte de las prerrogativas y es por la simultaneidad de las elecciones, pero eso afecta de alguna manera también la integridad del proceso electoral a nivel local. Entonces, es lo que queremos transmitir con el índice un poco, y que por supuesto está, digamos, abierto a todos esos comentarios y todas esas, ¿no? Particularidades de cada caso. Claro. No sé si querés dejar ya vos de compartir pantalla, porque tenemos Sí, algunos claro. participantes que han abierto la cámara u otros que no sé si quieren hacer una pregunta o etcétera, que nos están acompañando. Mientras hago el spoiler alert de esto que decía Eduardo, que el viernes 30 lo están presentando presencialmente en la Fundación Neumann, ¿no, Eduardo? Sí, es correcto. Perfecto. Con la Neumann y con Libertad y Progreso, si mal no recuerdo. Sí, en la Excelente. sede de la Fundación Naumann. En la sede de la Fundación, genial. No sé si alguno por acá tiene una pregunta, un comentario. Tenemos muy buenos comentarios en el chat. Ahí Solange te está preguntando por el factor que predomina al analizar los datos por encima de otros. Según yo te entendí, no hay un factor predominante, pero bueno, en las cuestiones metodológicas mejor. Te escuchamos. Sí, por supuesto, tiene más peso el índice de democracia subnacional y y nuestro análisis del marco legal electoral, ¿no? Es algo que comentaba yo al principio sobre en la metodología, que nosotros ponderamos la puntuación en función de lo que consideramos son fuentes formales de datos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de el acceso a la información,
nosotros, acceso a derechos políticos. Nosotros tenemos hacemos un análisis de distintos medios de comunicación, pero les comentaba que son portales digitales de medios de comunicación a nivel provincial, ¿no? Y lo que les comentaba es que siempre está, cuando consideras la información en medios de comunicación, siempre está el riesgo de obtener información sesgada, ¿no? Independientemente de la muestra que tú tomes, puedes hacer una muestra de distintos medios de comunicación a lo largo y ancho del espectro. Por lo general nosotros tomamos 2 medios de comunicación a lo largo y ancho del espectro de líneas editoriales que puede haber en una provincia, pero no siempre, no lo podemos considerar una fuente de información formal, como puede ser, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal o las secretarías electorales, en las que, por cierto, consideramos que no, digamos, no, lo que sucede, lo que los medios reportan por lo general, que muchas veces, objetivamente, son realidades que suceden, es decir, no son, puede que la redacción de una noticia esté más, digamos, esté sesgada por la línea editorial o algo, pero hay cosas que suceden, que son hechos, ¿no? Y que esas cosas por lo general no se formalizan, no se denuncian ante las autoridades competentes. Entonces, cuando vas al Ministerio Público Fiscal, vas a las secretarías electorales, que por lo general es un ejercicio como bien arduo, porque son 24 secretarías electorales a las que hay que acudir, y depende de la discrecionalidad y la disposición de todas las autoridades para contar con esa información. Por lo general lo que te dicen es que no hay ninguna denuncia de ningún tipo, de nada de lo que tú sabes que sucede en realidad, ¿no? Quizás no en la medida, digamos, en la que los medios pintan la realidad, pero sabes que hay algunas irregularidades que no fueron reportadas, y que por eso nosotros también, digamos, ponderamos en función de eso, ¿no? De esa realidad, ¿no? Que nuestra información proviene de medios de comunicación que no son fuentes formales de los datos, ¿no? Quien maneja de primera mano, como podría ser la autoridad electoral, no maneja de primera mano la información. Claro, es como por ejemplo lo que pasaba ayer en Tucumán, que por los medios veíamos tantas denuncias, pero después si esa denuncia no se formaliza, no tenés el dato para tomarlo. Sería así. Exactamente, sí, exactamente. Nosotros, por ejemplo, consideramos cuestiones que, por ejemplo, decisiones de gobierno, como por ejemplo, otorgar un bono en veda electoral para funcionarios públicos. Eso para nosotros, por ejemplo, califica mal. Es decir, eso es objetivamente, es un factor para nosotros que determina las condiciones de competencia, ¿no? De competitividad. Entonces, eso es algo que nosotros tomamos de un medio, por ejemplo, podemos tomar de un medio eso, y eso es un hecho objetivo, ¿no? Después está todo lo que está en el medio, ¿no? Que son un poco, son algunos reportajes que podríamos considerar sesgados, y que no necesariamente, no por eso, pero no encontramos la manera de otorgar un puntaje a unas notas y a otras notas, ¿no? De manera que entonces la ponderación que le damos a las notas de medios es un poco baja, porque finalmente no es lo que, digamos, no son fuentes formales. Claro, claro. No sé si tenemos otra pregunta, si no, mientras, me parece que sí. Jorge, te escuchamos. Gracias, Constanza. Está ligado a lo de Solange. Este índice lo hacen sumando los componentes, dándole ponderación a los distintos indicadores. Sí, es correcto. Ajá. Y vos decías que el que le da mayor ponderación es ese de, da la impresión que es un indicador de calidad democrática de las provincias, ¿no? O sea, me parece que está bastante ligado esto, integridad electoral, con lo de calidad de la democracia, ¿no? Sí, sí, sí. Considerando las elecciones como base, ¿no? Procedimental de la calidad de esa democracia, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros para nosotros, para nosotros, en el caso de calidad democrática, nosotros utilizamos el IDS, que es el Índice de Democracia Subnacional, que mide la calidad democrática subnacional, como de forma complementaria a nuestro índice, ¿no? Porque finalmente esas condiciones, ¿no? Que se dan en el sistema democrático, en cada sistema provincial,
¿no? La calidad de esa democracia influye necesariamente en la calidad de las elecciones, ¿no? Porque considerando que las elecciones son una parte, ¿no? Nada más de la democracia. Entonces, nosotros ponderamos mayormente el índice y el marco legal electoral por sobre otros indicadores que están en la metodología, que son variables, que son indicadores de percepción. O sea que tiene mucho peso esto de la calidad de la democracia en esta medida de integridad electoral. Okay. Sí, bueno, correcto. Gracias. Claro, porque tiene que ver con el funcionamiento de las democracias subnacionales, ¿no? Esto es algo que en la ciencia política en la Argentina se empezó a estudiar en la última década, diría, no mucho más atrás. En verdad, Guillermo O'Donnell ya lo planteaba desde que hablaba de las zonas marrones y de las democracias delegativas subnacionales, pero como estudio en nuestra ciencia política empieza de 10 años para acá, y uno de los pioneros fue Carlos Gervasoni con esto de con la democracia subnacional y ese índice que desarrolla, y el trabajo, digamos, se dispara desde ahí, ¿no? Desde pensar, bueno, una cosa es las elecciones libres, competitivas a nivel nacional, pero qué pasa en las provincias, ¿no? Y sobre todo después podremos pensar qué pasa en los municipios, ¿no? Y bueno, de alguna manera el trabajo recorre esa tradición. Eduardo, contanos dónde después van a poder acceder al informe completo. No sé si lo querés, o pueden ver el informe anterior creo que está publicado, lo podés dejar en el chat si querés, para que lo puedan ver. Sí, claro, ahí dejé Ahí está. la página web de transparenciaelectoral.org. Ahí en la sección de nuestros trabajos pueden ver la última edición del mapa. Es un tablero, ¿no? que publicamos en la página web con información, con datos que son hasta descargables, ¿no? Si lo quisieran, los datos de los puntajes que le otorgamos por cada indicador y por cada dimensión a las variables, lo pueden descargar ahí. Pueden jugar un poco con el tablero, que es interactivo, está disponible ahí en la web para quienes lo quieran ver. Me gustó lo de jugar con el tablero. Cosas que Sí, uno sí. hace, pasamos del TEC a jugar con este tablero. Eduardo, te Sí, agradezco porque por lo muchísimo. general, sí, sí, sí. Es Perdón, decir, perdón. no, porque o sea, la idea del tablero era simplemente, de alguna manera, porque puedes ver por provincia cómo califica en cada dimensión. Entonces, uno de los objetivos o de lo que aspiramos que sea el mapa de integridad es insumo para organizaciones de sociedad civil, ¿no? Que están en cada provincia, y no todas las provincias tienen las mismas deficiencias en las mismas dimensiones, en las mismas variables. Entonces, eso ayuda un poco a identificar qué debilidades tiene cada provincia para trabajar en función de mejorar la calidad de las elecciones, que bueno, un poco lucha contra el corriente porque es luchar contra el poder político, ¿no? Y el poder de la legislatura, pero no es impensado, no es inconcebible que algunas iniciativas ciudadanas que tengan que ver con integridad electoral logren hacerse paso en la legislatura provincial como para mejorar un poco la calidad, ¿no? Dos cosas antes de que cerremos. Una, el aviso general. Nuestra próxima reunión es lunes 26, creo que antes dije que era 24, pero en verdad es lunes 26, 24, creo que es sábado, 26 de junio, con el embajador de Taiwán en Paraguay. Les va a llegar el link de Meet. Y el 5 de julio tenemos un invitado que se va a estar conectando desde Venezuela, Felipe Benítez, capaz que lo conoces, Eduardo. Lo último para cerrar, Eduardo, una conclusión o un comentario tuyo sobre la calidad de nuestra integridad electoral subnacional. ¿Ha empeorado en estos últimos 2 años? Porque me llama la atención, por ejemplo, que tenemos más provincias con ley de lemas, y me parece que hay más provincias en rojo respecto de, bueno, justamente de la edición anterior de hace 2 años, ¿no? Tenemos 5 provincias con ley de lema, pero también tenemos más provincias con boleta única. Y hay más provincias con ficha limpia. Es decir, nosotros, una de las preocupaciones que tenemos
muy honestamente, tiene que ver con el acceso a la información, pero porque es decir, las condiciones ya de por sí son complicadas, ¿no? No considero que haya empeorado mucho desde la última edición hasta esta parte. Considero que ha habido avances, que no hay que ser muy pesimista con respecto a los avances que se pueden lograr además, pero sí tenemos una preocupación fuerte con respecto al tema del acceso a la información, porque nos parece que es como una bola de nieve, es decir, y tiene que ver con el tema de la desinformación, ¿no? Esta falta de información, ¿no? Estas dificultades para acceder a la información, que tienen que ver no necesariamente con la disposición de los tribunales provinciales y de las autoridades, sino con la falta de recabar, con la falta de sistematizar y de publicar esos datos, ¿no? De acordar algún sistema para estandarizar esta información y publicar. Genera vacíos de datos. Y estos famosos data voids son como agujeros negros de los que pueden surgir campañas de desinformación más fuertes. Porque a falta de información oficial, a falta de fuentes de información oficial, ganan más tracción o más fuerza las campañas de desinformación. Ahora en Argentina, la desinformación no ha tomado el color que ha tomado en Brasil, en Estados Unidos, ¿no? Que han sido problemas sumamente importantes, digamos, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en los que las autoridades subnacionales, todas, pues son todos estados federales y son todas administraciones electorales bastante descentralizadas, excepción un caso quizá en Brasil, que es un poco más centralizada que los otros casos, pero son casos, digamos, aquí en Argentina eso no se ha visto todavía, ¿no? Todavía, ¿no? Énfasis en el todavía. Falta que haya un candidato outsider que quiera explotar esas vulnerabilidades que hay, esos vacíos de datos que hay, y digamos, que quiera hacer pie en esos mitos que hay del sistema electoral. Digamos, aquí en Argentina no podemos, consideramos nosotros, de transparencia electoral, nosotros no podemos hablar de un fraude estructural que hay en Argentina, porque eso involucra a las autoridades electorales, y en este caso no sucede, ¿no? Lo que hay son condiciones adversas en muchas provincias, contextos legales adversos, pero no hay un fraude a gran escala, ¿no? Que nosotros podamos decir tipo como la narrativa de fraude que llevó adelante Trump, que llevó adelante Bolsonaro, que lleva adelante López Obrador. Eso no ha sucedido. Argentina ha sido inmune a eso, pero eso no podría no durar para siempre, y nosotros consideramos que esos vacíos de datos son una debilidad importante del sistema, porque puede llevar a campañas de desinformación más fuertes. Entonces, nosotros estamos ahora, a partir de este estudio, honestamente, girando hacia esa, ¿no? Es decir, se luchó la batalla. Nosotros tenemos, digamos, 10 reformas, también lo pueden ver en nuestra página web, 10 reformas electorales para Argentina que consideramos que pueden mejorar el sistema a nivel federal, ¿no? Porque ya a nivel subnacional es un esfuerzo como que más concertado y más arduo. Pero una de las cosas que consideramos es, ya la batalla de la boleta única la libramos. Consideramos que la batalla que viene ahora es la de abran los datos. Es decir, hay que abrir los datos electorales en formato abierto, es decir, hacerlos disponibles, hacer un pacto para, digamos, sistematizar y recolectar la información. El Estado se tiene que comprometer a financiar a las autoridades electorales, a invertir en democracia, a financiar a los tribunales y a la Cámara Nacional Electoral para que tengan la capacidad operativa y se puedan capacitar para abrir los datos, porque es decir, está ahí como latente, ¿no? Está ahí como en el fondo, como un mar de fondo, esperando que algunos actores o que alguna fuerza política, que por ahora me parece no ha surgido, pueda aprovecharse de eso. Entonces nosotros hacemos énfasis a partir de este estudio en el acceso a la información electoral. Excelente, súper claro. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a todos los que nos acompañaron en este ratito de lunes con estas reflexiones de nuevas y viejas autocracias.
Pueden ver ahí en el link que nos dejó Eduardo otras ediciones del Mapa de Integridad que se presenta el 30 de junio en la Fundación Neumann, y los espero el lunes 26 con el embajador de Taiwán en Paraguay para un próximo encuentro de este ciclo de viejas y nuevas autocracias. Gracias a todos. Buenas noches.